Hola, mi nombre es Nixon Mendoza, estudiante del programa de física de la Universidad Surcolombiana, y junto a mi colega Ramiro Cardoso estaremos hablando un poco de física. Nuestro objetivo principal no es enfocarnos en ecuaciones ni procedimientos matemáticos complicados, sino simplemente en comprender el fenómeno. Dicho todo esto, queremos darle la bienvenida a eventos electromagnéticos, electrostático y fenómenos de la vida cotidiana. Introducción a la carga. En este caso vamos a hablar del componente básico que nos permite desarrollar este tema de la electrostática. Vamos a hablar de la electricidad. Este es el componente básico en este tema. La electricidad de una u otra forma subyace en todo lo que comúnmente nos rodea. Se encuentra en las tormentas eléctricas, se encuentra en animales, también pueden desarrollar y emitir electricidad, y también cuando nosotros, por ejemplo, arrastramos los pies sobre la alfombra, ahí generamos un tipo de electricidad. La electricidad también mantiene unidos los átomos en forma de molécula. Entonces la electricidad la encontramos en la naturaleza. También muy importante el uso que le damos nosotros los humanos en el caso de las tecnologías y de los aparatos que creamos, que en su mayoría funcionan con electricidad. Nuestros celulares, nuestros computadores, la lavadora, todos los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa funcionan con este componente básico, y que es muy importante saber el manejo que le damos, y también es importante tenerle el respeto debido, porque pues también es peligroso, sí, es peligroso si no se hace el adecuado uso y si no se maneja correctamente. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es la introducción a la carga, y de aquí en adelante seguiremos explicando poco a poco los fenómenos y el comportamiento de la electrostática en la física. El uso de la electricidad se ve reflejado en una gran variedad de dispositivos tecnológicos, desde bombillas hasta computadoras. Esto hace que el ser humano se beneficie de ello. En esta era tecnológica de punta es importante entender cómo podemos manipular los fundamentos de la electricidad con el fin de proporcionar a la gente un bienestar inimaginable que desde hace poco se conoce. En este capítulo trataremos la electrostática, que también es electricidad pero vista desde el reposo. La electrostática tiene que ver con las cargas eléctricas, la fuerza que se ejercen entre ellas y su comportamiento en los distintos tipos de materiales. Para entender la electricidad es preciso avanzar por etapas, paso a paso, porque un concepto es el fundamento que nos llevará a la construcción del siguiente. Ahora hablaremos de las fuerzas y las cargas eléctricas. Todos conocemos bien la fuerza de la gravedad. Esta fuerza nos atrae hacia la Tierra. Ahora debemos considerar una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo y que es miles de millones de veces más intensa que la gravedad. Una fuerza así sería capaz de comprimir el cuerpo hasta convertirlo en una mancha del grueso de una hoja de papel. Pero entonces ahora debemos suponer que de esta enorme fuerza existe una fuerza de repulsión que es también muchos miles de millones de veces más intensa que la gravedad. Al ejercerse estas dos fuerzas sobre este cuerpo, se equilibrarían la una a la otra y no habría ningún efecto observable. Pues esto sucede que existen dos tipos de fuerzas de esta índole que se ejercen sobre cualquier ser vivo en la Tierra todo el tiempo. A estas fuerzas las llamaremos fuerzas eléctricas. Continuando con lo anterior, las fuerzas eléctricas provienen de las partículas que componen los átomos. En el sencillo modelo atómico propuesto a principios del siglo XX por Ernest Rutherford y Niels Bohr, ellos proponen que el átomo consiste en un núcleo con carga positiva rodeado de electrones. Los protones del núcleo atraen a los electrones y los mantienen en órbita. Del mismo modo, como un ejemplo, nos ponen que el Sol mantiene a los planetas en órbita. El Sol, los planetas de nuestro sistema solar. Los protones atraen a los electrones, pero estos se repelan unos a otros. Este comportamiento de atracción y repulsión se atribuye a una propiedad llamada carga. Por convención o acuerdo general, los físicos decidimos que los electrones tienen carga negativa y que los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, eso se llaman neutrones, que tienen una carga neutra. Y las partículas con carga no los atraen ni los repelen. Algunos hechos importantes acerca de los átomos son los siguientes, son 4 hechos. El primero nos dice que todo átomo tiene un núcleo con carga positiva rodeado de electrones con carga negativa. El segundo nos dice que todos los electrones son idénticos, es decir, cada uno tiene la misma masa y la misma cantidad de carga negativa que cualquier otro electrón. El tercero nos dice que el núcleo se compone de protones y neutrones, la única excepción es la forma común del hidrógeno, que no tienen neutrones. Todos los protones son idénticos. Análogamente,
prácticamente todos los neutrones son idénticos. La masa del protón es casi 2000 veces mayor que la masa del electrón, pero la magnitud de su carga positiva es igual a la magnitud de la carga del electrón, que en este caso es negativa. Y para el caso del neutrón, tiene una masa ligeramente mayor que la del protón y carece de carga. El cuarto es que normalmente los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones, de modo que la carga neta del protón es cero. Podemos tomar como ejemplo el modelo de un átomo de helio. El núcleo de helio se compone de 2 protones y 2 neutrones. Los protones son carga positiva, atraen 2 electrones de carga negativa. Teniendo en cuenta los 4 hechos importantes anteriormente mencionados, podemos concluir que las cargas eléctricas iguales se repelan y las cargas opuestas se atraen. Entonces, llegando a esto, podemos hacernos una pregunta: ¿por qué los electrones no caen al núcleo por el efecto de la atracción de los protones? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que curiosamente la razón no es la misma por la que los planetas giran en la órbita alrededor del Sol. Dentro de este átomo se aplican otras leyes de la física. Estamos en el dominio de la física cuántica, pero en la física cuántica el electrón se comporta como una onda y debe ocupar una cierta cantidad de espacio en función de su longitud de onda. Esto que determina que el tamaño de un átomo es la cantidad mínima de espacio de maniobra que necesita el electrón para trabajar. También nos podemos plantear otra pregunta. La pregunta sería: ¿por qué los protones del núcleo no se repelan mutuamente y no salen volando en todas las direcciones? La respuesta es que, además de las fuerzas eléctricas, dentro del núcleo hay otras fuerzas aún más intensas de naturaleza eléctrica. Se trata de las fuerzas nucleares, en este caso. Ahora hablaremos de la conservación de la carga. Los electrones y los protones poseen carga eléctrica. En un átomo neutro hay el mismo número de electrones que de protones, así que la carga neta es cero. La carga positiva total compensa la carga negativa total de manera exacta. Entonces, ¿qué pasa si quitamos un electrón de un átomo? Este dejaría de ser neutro. El átomo tiene una carga positiva de más respecto a la carga negativa y decimos que está cargado positivamente. Un átomo también con carga recibe el nombre de ion. Un ion positivo tiene carga neta positiva, pues ha perdido uno o más electrones. Un ion negativo tiene carga neta negativa, pues ha ganado uno o más electrones adicionales. En este caso, la materia se compone de átomos, y estos se componen a su vez de electrones y protones, y también de neutrones. Hay que tener en cuenta eso. Un objeto que tiene el mismo número de electrones que de protones no tiene carga eléctrica neta, pero si los números no están equilibrados, el objeto estaría cargado eléctricamente, y se produce un desequilibrio cuando se agregan o se quitan estos electrones. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que aunque los electrones internos de un átomo están fuertemente unidos al núcleo, la carga contraria, los electrones externos de muchos átomos están unidos muy débilmente y es muy fácil de extraerlos. La cantidad de energía que se requiere para arrancar un electrón a un átomo varía de acuerdo de una sustancia a otra o de un material a otro. Por ejemplo, los electrones están unidos con más firmeza en el caucho que en el pelaje de un animal. Por tanto, cuando frotamos una barra de caucho con un trozo de piel, hay una transferencia de electrones de la piel a la barra. En estas condiciones, el caucho tiene un excedente de electrones y está cargado negativamente. La piel a su vez tiene una diferencia de electrones y está cargada positivamente. Bueno, ¿qué podemos resumir de esto? Todo objeto cuyo número de electrones sea distinto al de protones tiene carga eléctrica. Si tiene más electrones que protones, entonces la carga es negativa. Pero si este tiene menos electrones que protones, la carga será positiva. También tenemos que tener en cuenta que los electrones no se crean ni se destruyen, sino que simplemente se transfieren de un material a otro. La carga se conserva en todo proceso, ya sea a gran escala o a nivel atómico y nuclear. Aquí se aplica el principio de conservación de la carga. Nunca se ha observado un caso alguno de creación o destrucción de la carga neta. La conservación de la carga es una de las piedras angulares de la física, a la par con la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Bueno, y dentro de todo esto podremos plantearnos una pregunta. Si recoges electrones en tus pies cuando los arrastras al caminar sobre una alfombra, ¿qué tipo de carga adquieres? ¿Una positiva o una negativa? La respuesta a esta pregunta se puede dar de manera que después de arrastrar los pies tienes más electrones, así que adquieres una carga negativa, y la alfombra adquiere una carga positiva. Antes de empezar a hablar un poco sobre la ley de Coulomb,
Vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a recordar que los griegos en la antigüedad frotaban algunos objetos como el ámbar y observaban que al frotarlo estos atraían otros más pequeños, pero ellos eran incapaces de describir qué era lo que pasaba o qué relación era la que tenían estos dos objetos. Pero al principio del siglo XVIII el mundo empezó a prestarle atención al problema de la electricidad. Por aquel entonces los científicos no se parecían en nada a los que encontramos hoy en día. Los científicos de esa época se dedicaban a dar charlas en las calles o simplemente a vender boletas para dar un espectáculo. Es por eso que ellos se enfocaban mucho en llamar la atención de las personas. Un claro ejemplo de lo que sucedía en esta época para llamar la atención es que los científicos de esa época tomaban niños y los amarraban de cabeza, luego los cargaban eléctricamente y el público sacaba chispazos de su nariz. Todo esto para atraer a una audiencia y dar una conferencia. Una de las primeras referencias hacia la carga las hizo Benjamin Franklin, pero lo hizo con total reserva. Se tuvo que esperar hasta el año 1785 cuando un francés llamado Charles Augustin de Coulomb nos dio respuesta. Coulomb en sus experimentos demostró que la fuerza es atractiva cuando se encuentran cargas de diferentes signos, es decir, una carga positiva y una carga negativa. También demostró que la fuerza es repulsiva o que las cargas experimentan una fuerza repulsiva cuando se encuentran cargas del mismo signo, es decir, dos cargas positivas o dos cargas negativas. Coulomb también demostró que la fuerza eléctrica es igual o es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación de estas dos. Se puede ver de una manera más sencilla si tenemos dos imanes que se atraen. Si acercamos los imanes, su fuerza va a ser mayor, pero su distancia va a ser muy corta. Por el contrario, si separamos esto, si hacemos su distancia de separación más grande, su fuerza de atracción va a ser menor. Ahora vamos a hablar de los conductores y aislantes. Como dijimos anteriormente, los electrones se mueven con más facilidad en unos materiales que en otros. Los electrones externos de los átomos de un metal no están anclados a núcleos de átomos específicos, sino que también pueden desplazarse libremente en el material. Estos materiales son buenos conductores. Los metales son muy buenos conductores del movimiento de cargas eléctricas. Por esta misma razón, tienen la característica que son muy buenos conductores de calor, porque los electrones están sueltos. Los electrones de otros materiales como el caucho o el vidrio, por ejemplo, están fuertemente ligados y permanecen en átomos específicos. Estos electrones no pueden desplazarse con libertad hacia otros átomos del material. Estos materiales también tienen otra característica que son malos conductores de electricidad. Por la misma razón, en general son malos conductores de calor. Decimos entonces que estos materiales son buenos aislantes. Podemos clasificar las sustancias en orden de su capacidad para conducir cargas eléctricas, de mayor a menor. Entonces, a la cabeza de la lista están los conductores y al final tenemos los aislantes. La separación entre los extremos de la lista es muy grande. Por ejemplo, la conductividad de un metal puede ser más de 1 trillón de veces mayor que la conductividad de un aislante como el vidrio o el caucho. Para clasificar la sustancia como conductor o como aislante, esto depende de la firmeza con la que los átomos de la sustancia retienen sus electrones. Ciertos materiales como el germanio y el silicio son buenos aislantes cuando se encuentran en un estado cristalino puro, pero su conductividad aumenta prodigiosamente cuando un solo átomo en 10 millones se reemplaza por una impureza que agrega o quita un electrón a la estructura cristalina. Se puede hacer estos materiales se comporten unas veces como aislantes y otras veces como conductores, a lo cual los llamamos semiconductores. Los transistores, que se emplean en una gran variedad de aplicaciones eléctricas o en una gran variedad de aparatos eléctricos como computadores, se componen de varias capas delgadas de materiales semiconductores, dispuestas como un emparedado. Bueno, también tenemos que a temperaturas cercanas al cero absoluto, ciertos metales adquieren una conductividad infinita, es decir, la resistencia al flujo de carga se hace cero. A estos los podemos llamar
superconductores. A partir de 1987 se han encontrado el fenómeno de superconductividad a altas temperaturas, arriba de los 100 grados Kelvin, en diversos compuestos no metálicos. Una vez que se establece una corriente eléctrica en un superconductor, los electrones fluyen por tiempo indefinido. En la actualidad se investigan exhaustivamente diversas explicaciones de este fenómeno. Carga por fricción y por contacto. Todos conocemos bien los efectos eléctricos de la fricción. Cuando acariciamos el pelaje de un gato, oímos el crepitar o el sonido de las chispas que se producen. Cuando nos peinamos frente a un espejo en una habitación a oscuras, vemos y oímos las chispas eléctricas. Podemos arrastrar los zapatos sobre una alfombra y sentir el cosquilleo al tocar la perilla o al tocar cualquier otra cosa metálica. Lo mismo ocurre cuando nos deslizamos sobre la cubierta plástica del asiento de un automóvil estacionado. En todos estos casos se transfieren electrones por fricción cuando un material roza con otro. Se pueden transferir electrones de un material a otro por simple contacto. Cuando ponemos una barra cargada en contacto con un objeto neutro, se transfiere una parte de la carga a este. Este método de carga se conoce simplemente como carga por contacto. Si el objeto es buen conductor, la carga se distribuye en toda la superficie por las cargas iguales y las cargas iguales se repelan entre sí. Si se trata de un mal conductor, en varias partes del objeto para obtener una distribución de carga más o menos uniforme. Carga por inducción. Si acercamos un objeto con carga a una superficie conductora, aún sin contacto físico, los electrones se mueven en la superficie conductora. Consideremos dos esferas metálicas aisladas, una la llamaremos A y la otra la llamaremos B. En el dibujo A, las esferas sin carga están en contacto, de modo que forman un efecto, un solo conductor sin carga. En el dibujo B podemos ver que si se acerca una barra con carga negativa a la esfera A, la barra repela los electrones del metal y el exceso de carga negativa se desplaza hacia la esfera B, con lo cual la esfera A queda con un exceso de carga positiva. Las cargas en las dos esferas han sido redistribuidas y se dice que ha sido inducida en ellos. En el dibujo C, las esferas A y B se han separado y la barra está todavía presente. En el dibujo D, se ha retirado la barra, las esferas quedan con cargas iguales y opuestas. Se han cargado por inducción, como la barra carga no toca las esferas, conserva su carga inicial. Bueno, y como ejemplo, podemos poner lo que sucede durante las tormentas eléctricas. Esto lleva a cabo un proceso de carga por inducción. La parte inferior de las nubes de carga negativa induce una carga positiva en la superficie terrestre. Benjamin Franklin fue el primero en demostrar este hecho por medio de su famoso experimento de la cometa, que le permitió probar que los rayos son un fenómeno eléctrico. Casi todos los rayos o relámpagos son descargas eléctricas entre dos regiones de una nube con cargas contrarias. Pero los más conocidos por nosotros son descargas eléctricas entre las nubes y el suelo, de carga opuesta. Franklin descubrió también que la carga fluye con facilidad hacia o desde los objetos puntiagudos y así construyó el primer pararrayos. Si se coloca el pararrayos en lo alto de una estructura conectada a tierra, la punta del pararrayos recoge los electrones del aire e impide que se acumule una gran cantidad de carga positiva en el edificio por inducción. Esta fuga continua de carga impide una acumulación de carga que de otro modo podría dar origen a una descarga repentina entre la nube y el edificio. Así pues, el propósito primordial del pararrayos es impedir que ocurra una descarga eléctrica. Si por alguna razón el flujo de carga no es suficiente y cae un rayo, este puede ser atraído por el pararrayos, que conduce la carga a tierra y evita así que se dañe la estructura. Bueno, en resumen, sabemos que los objetos se cargan eléctricamente de tres maneras. La primera manera es por fricción, que es cuando los electrones se transfieren por fricción de un objeto a otro. La segunda manera es por contacto. Esto pasa cuando los electrones se transfieren de un objeto a otro por contacto directo sin frotamiento. Una barra cargada puesta en contacto con un trozo de metal sin carga, por ejemplo, se transferirá la carga al metal. Y la tercera es por inducción, cuando se hace que los electrones se reúnan o se dispersen por la presencia de una carga cercana, aún sin contacto físico. Esta barra cargada sostenida cerca de una superficie metálica, por ejemplo, atrae a las cargas del mismo símbolo que tiene la barra y repele a las cargas del signo contrario. El resultado es una redistribución de cargas en el objeto, sin ningún cambio en su carga neta. Si la superficie metálica es descargada por contacto,
por medio de un dedo, por ejemplo, entonces se deja una carga neta. Si el objeto es un aislante, por otra parte, tiene un lugar a una realineación de la carga en vez de migración de la misma. Esto se llama polarización de la carga, en la cual la superficie que está cercana al objeto cargado se carga en forma opuesta. Esto ocurre cuando los trozos de papel neutros son atraídos por un objeto cargado o como cuando se coloca un globo cargado en la pared, como lo mencionamos anteriormente. Campo eléctrico. Por si no lo habían notado, la ley de Coulomb tiene cierto parecido con otra ley muy importante de la física, y esta ley es la ley de gravitación. Y es que en sí parece una analogía. Las fuerzas eléctricas, como las fuerzas gravitacionales, son fuerzas de acción a distancia que se manifiestan sin que exista ningún tipo de contacto entre los cuerpos, como por ejemplo una carga positiva y una carga negativa, que sienten o manifiestan una fuerza de atracción. Debido a esto, las cargas pueden modificar el medio que los rodea y así dando origen al campo eléctrico. La ley de Coulomb también es muy útil, ya que nos permite estudiar y describir qué es lo que ocurre entre dos cargas. Por ejemplo, si tenemos dos cargas Q1 y Q2, estudiaremos la fuerza que experimenta la carga Q2 debido a un campo eléctrico que genera la carga Q1, donde el campo eléctrico dependerá única y exclusivamente de Q1, ya que Q1 es la fuente, es la que proporciona el campo eléctrico y no tiene nada que ver con la carga Q2. Simplemente veremos qué es lo que ocurre con la carga Q2.